Buenas tardes a todos, siendo las 19 horas en punto como lo habíamos prometido. Hoy voy a hacer un vivo para mí muy pero muy especial porque hoy yo voy a ser una alumna, esa es la verdad. Eh, una mamá médica, uno que lo está llevando contra viento y marea de una manera magnífica, nos va a enseñar hoy a todos. La doctora Julieta Domínguez, que además me honra, por supuesto, que se acercó a EIMO para aprender ahora medicina ortomolecular, pero ella a nosotros nos va a dar clase, les puedo asegurar. Es una neurooftalmóloga. En principio fue oftalmóloga y luego se dedicó especialmente a la pediatría, o sea que además su métier es atender a niños y ahora nos va a contar, está viajando a la invitación, espero que me acepte, espero Ya que me estoy, acepte, Doc. Doc, ¿eh? Ah, perdón que no te estaba viendo. Acá estás. Qué suerte que me avisaste, porque por ahí se me tapa con los nombres de otros para invitar y no te estoy viendo. Bienvenida, gracias por tu tiempo. Vamos a tener una charla, pero así de living, así que vos totalmente relajada y ya te estaba presentando como que yo voy a aprender de vos, así que estoy especialmente contenta y súper admirando todo tu trabajo, Juli. Bien, Gracias. antes Gracias por el de vivo y que por yo hable todo. cualquier pavada, por favor, decime vos todo tu currículum para que la gente te conozca en primer término. Dale. Bueno, en principio soy oftalmóloga pediátrica, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, después hice mi residencia de oftalmología general en el Policlínico Bancario y de ahí, bueno, concursé por una beca de perfeccionamiento en el Hospital Garrahan. A partir de ahí hice todo mi trayecto y mi formación oftalmopediátrica en ese hospital de alta complejidad. Me dediqué a oncología ocular. eh, De Muy difícil, niños, hay que muy aclarar difícil. esto. Siempre en el Oncología Hospital ocular, Garrahan, siempre por infantil. eso, tremendo. Sí. Y bueno, con el correr de la vida tuve que tomar algunas decisiones con respecto a mi vida personal porque eso me estaba costando mucho en varios ámbitos de mi vida, así que bueno, decidí dejar esa parte de la carrera y dedicarme a la oftalmología pediátrica general, también hago la parte quirúrgica. Yo ahora estoy en el Hospital Privado CEMIC y en mi consultorio particular. Y a lo largo de todo lo que vamos a charlar, también descubrí que tenía que volver a estudiar medicina. Y porque si realmente nuestra intención es curar y estar bien, creo que es por otro camino, no por el de tapar los síntomas, sino que hay que encararlo de otro lado y así llegué a la medicina ortomolecular, que hoy es lo que me apasiona. Lo que nos apasiona ambas dos, pero tu enseñanza y tu camino comenzó, creo, avísame, ¿no? ¿Por tu chiquito o fue también ese cambio tan tremendo, fue también por alguna otra cosa? No, fue se me acabó por mi nene que se llama Camilo, que hoy tiene 8 años. En el año 2021, en octubre, en el medio de esta pandemia que hemos transcurrido, eh, bueno, él hizo un debut con algo que se llama cetoacidosis diabética. Yo lo encontré una noche que estaba un poco confundido y me di cuenta que estaba deshidratado. Había algunos síntomas que ya me avisaban, yo estaba sospechando que esto podía pasar y llegamos a la guardia y entró en terapia intensiva con una cetoacidosis diabética, que eso quiere decir que su cuerpo no tiene insulina, por lo tanto no puede metabolizar la glucosa, el azúcar de la sangre y todo eso complica a todos sus órganos, su cerebro bueno, y pone en riesgo la vida si uno no hace nada, ¿no? Eh, Cami no llegó a perder la conciencia. no, nunca. Creo que porque es un cabeza dura, como le digo yo. No, no solo por eso, porque tiene una mamá médica, eso te lo puedo asegurar, porque tiene una mamá médica que atisbó eso rápidamente. Y yo ya quiero empezar a aclarar, porque viste que después pueden haber muchas confusiones. Cetoacidosis diabética, bien dicho por ti, porque se confundirá después cuando nosotros decimos, uy, ya, cetogénica, cetosis Sí, nutricional, no, que quede claro que Cami lo que sufrió fue una ausencia de exacto. insulina y que la insulina cumple una función fundamental en todos nosotros
entre otras cosas, aparte de hacer utilizar la glucosa en nuestras células, es frenar la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, está fantástico que nosotros en algún momento hagamos, en un momento de ayuno, la producción de cuerpos cetónicos que son muy saludables en muchos aspectos, pero la insulina tiene que estar para ponerle freno. Y si no está la insulina, es allí en donde se desencadena la cetoacidosis. Entonces ahí, Cami, bueno, te dio la verdad que una sorpresa importante y tenía en ese momento 6 años, sí. Ahí tenía 6 años. añitos. Me meto ahí una preguntita que ya hubo del público, que es, ¿a qué vos le podrías deber ese comienzo? Vos podrías, seguramente que lo habrás pensado. ¿Por qué habrá debutado con eso? ¿Qué había pasado antes? Porque en parte bueno, todo lo que yo considero, para mí tenía un intestino permeable, es decir, que hay una toxicidad que él está recibiendo a través del intestino porque está permeando todas las sustancias que pueden ser tóxicas a su cuerpo y eso puede confundir al sistema inmune y atacar a su páncreas, combinado con que estaba con mucho miedo a salir, por lo tanto la producción que yo creo de vitamina D en ese momento ha sido muy poca y la verdad estaba muy triste con esta situación. Creo que fue la Fantástico, la combinación de unión, todo. exacto, fantástica la unión que estás haciendo del cerebro uno y el cerebro 2. Él emocionalmente estaba afectado, como todos en pandemia, y los chiquitos aún más. Estaba seguramente sufriendo una alteración de su ritmo de sueño, mucha Sí, pantalla sí. No, también, no tanto, no ¿no? era tanto pantalla porque yo tratábamos de estar juntos, no tanto, pero sí realmente el hecho de no salir, de estar encerrado adentro y no tener una actividad normal, le costaba mucho iniciar el sueño y sostener una buena calidad de sueño. Tenía muchísimo bruxismo, yo me acuerdo que me preocupaba mucho escucharlo de noche como bruxaba. Muy, muy buena observación. Y desde que él comenzó a comer hasta esa edad, ¿qué comía habitualmente? Así podemos tener una comparación. En realidad, comía lo que comen todos los chicos hoy, la mayoría. Carne, huevos, verduras sobre todo cocidas, que es algo una característica de él, poca fruta, y después en el desayuno y la merienda, galletitas que tenía, a veces hacía yo mi cochuelo, o caseras, o que yo compraba de paquete, o cereales de estos que se compran en las dietéticas, con salvado, con chocolate, Lo eso. habitual, ¿considerabas que estaba como un poquito más gordito que antes? También por efecto pandemia y esas cosas. No, no, él nunca aumentó de peso, siempre estaba en el mismo rango de peso. No, Él último estaba, momento, sabemos que cuando se desencadena o se está por desencadenar la diabetes tipo 1 bajan de peso fuertemente, sí, pero a lo mejor en los años previos y por esta alimentación que era rica en hidratos de carbono. yo creo Bueno, que bárbaro. también Y ahí entonces, influía su disbiosis. Entonces, claro, en el caso de él, porque, bueno, su tránsito era más bien rápido a veces, entonces creo que quizás no llegaba a engordar por eso. bien, perfecto. Ahí para contarles a la gente, nosotros siempre estamos relacionando una enfermedad autoinmune con una alteración en el intestino, con disbiosis y con que se cuelen, porque se altera la membrana intestinal, algunas moléculas que activan. Hoy todavía no sabemos por qué razón en ese cruzamiento la naturaleza elige un órgano y no otro, Exacto. porque en el mismo camino podría haber elegido un riñón o podría haber elegido las articulaciones, en este caso eligió el páncreas. Creo que en el futuro la epigenética nos va a ir develando este Sí. camino tan extraño en donde la inmunidad elige un órgano y no el otro. Pero como veas, estamos un poco en los albores, no tanto como en el pasado. Pero entonces comenzó ese camino y contame cómo fuiste evolucionando porque sé y me contaste que el primer mes vos fuiste a los diabetólogos convencionales. Y me gustaría que nos cuentes eso. Bueno, en general, las pautas que se dan son de hacer 4 comidas, de que no hay que restringirse nada, de que uno tiene que seguir teniendo una vida normal, pero esto implica, por ejemplo, despertarlo a Cami a las 8 de la mañana, ponerle insulina, ya darle de comer una cierta cantidad de hidratos de carbono en cada comida, también lo mismo antes del almuerzo,
se hace una corrección, se pauta una cantidad de insulina que hay que poner previa, calculando la glucemia que tiene y calculando lo que va a comer. Eh, a mí lo que primero no me cuadraba que si yo tengo un problema con el manejo de los hidratos de carbono, tenga que dar hidratos de carbono o una X cantidad. Porque aparte nosotros, por ejemplo, en el almuerzo y en la cena nunca llegábamos a la cantidad que se pautaba porque no teníamos una alimentación alta en carbohidratos durante el almuerzo y la cena. Quizás donde Cami más recibía carbohidratos era desayuno y merienda. Entonces nos costaba mucho a veces, incluso la porción tenía que ser X para poder llegar. Y perdóname que te interrumpa, ¿cuál era la indicación que seguro seguían las normas de la Asociación Americana de Diabetes o las asociaciones nacionales de diabetes? ¿Cuál era la indicación previa? Porque a lo mejor vos tenías que estar presionando para llegar a esa Es que sí, indicación. tenía que hacer, que como no obligarlo, pero decirle Cami, insistirle, porque por la cantidad de insulina que yo había puesto, por el cálculo que tenía pautado, necesitaba que consumiera esos hidratos. Y al final lo que yo sentía, que es algo que aprendí más en el grupo que después lo voy a nombrar, eh, es que yo estaba alimentando la insulina, ¿no? A Camilo. Muy bien, perfecto. Vos estabas alimentando una dosis de insulina casi casi obligada a darle, porque si Exacto. no, no íbamos a tener hiperglucemias y íbamos a tener problemas. Ok, Y lo entonces otro, eso vos, sí, que te yo no, hacía ruido y te hizo ruido durante un mes porque fuiste muy veloz lo para otro que me darte cuenta. pasaba es que obviamente los cálculos por lo menos a mí me resultaban imposibles ser exacta con los cálculos, así que a veces teníamos glucemias de 300 durante 1 o 2 horas, con muchas correcciones porque uno no se anima y ir bajando y a su vez después a veces hipoglucemias. Entonces a mí como oftalmóloga, pensando en los vasos de la retina de mi hijo, me parecía un horror que el cuerpo de mi hijo tuviera que resistir eso hasta que yo estuviera canchera a manejar esa cantidad de carbohidratos y esa cantidad de insulina. Bueno, él estaba acostumbrado a dormir hasta tarde, yo lo tenía que despertar temprano, a comer sin hambre, no, no me Por eso parecía que quiero, podía ser quiero así. recalcar, quiero recalcar que siendo vos una mamá médica, no cualquiera, aparte oftalmóloga, que podías relacionar los vasos de la retina con los vasos del Sí, riñón, tal cual, los vasos del riñón sí, con los vasos del corazón y con los del piecito, o sea, sabías todo. sí. Entonces decías, ¿cómo esto va a aguantar semejantes golpes, glicosilación, etcétera, ¿no? Y eso que todavía no estabas adentrada quizá en todo lo que era la oxidación y todo lo que viene Exacto, sí, después. pero Quiere sí decir tenía claro cómo que iba a quedar la retina. exactamente, perfecto. Entonces vos fuiste ahí y ¿qué te iluminó y cómo seguiste tu camino? Primero porque, bueno, después lo vamos a charlar, pero Cami tiene también una base previa de una dificultad en el neurodesarrollo. Entonces yo dije, ¿qué más le va a pasar a mi hijo? Porque todo, o sea, uno en el principio siente todo le va a tocar a mi hijo, ¿qué más le va a pasar? Porque ya tiene esta dificultad. Ahora le toca algo que encima, desde su sensorialidad, lo invade con las agujas, que obviamente no tengo otra manera y necesitamos esa hormona vital en su cuerpo. Pero también con toda la estructura que trae poner la insulina en cada horario. Yo digo, tiene que haber una relación. Yo tengo que encontrar una relación por la cual, porque si no me va a seguir haciendo, o sea, me va a seguir, perdón, no es que me lo haga a mí, pero le van a seguir ocurriendo estas cosas en su vida. Y aparte me preocupaba mucho el tiempo de sobrevida que yo había leído en un diabético tipo 1, o sea, yo había leído que entre los 55 y 60 años tienen una alta tasa de mortalidad. Realmente me angustiaba mucho y yo tengo que poder encontrar una respuesta de por qué. Empecé a googlear Claro. así a lo tonto primero y no encontraba ninguna relación. Hasta que me encontré con el concepto de intestino permeable, me encontré con el concepto de microbiota y me encontré dentro, con los papás que tenemos hijos diabéticos, tenemos muchos grupos donde nos vamos entrenando, grupos de WhatsApp, de Telegram, sobre los dispositivos que hay, los tipos de insulina, y hay uno que es sobre alimentación. Y yo la verdad que lo primero que hacía mucha pregunta era sobre la alimentación, sobre cómo calculaba exacto carbohidrato, exacto con insulina, pues me preocupaba esto de las subidas y bajadas en la glucemia. Y entonces ahí una mamá me dijo, ¿a vos te interesa sobre la alimentación? Sí, le dije, por favor. Bueno, y me encontré que era un grupo de alimentación baja en hidratos de carbono, que yo no tenía ni idea. Ya venía estudiando sobre microbiota porque sí ya había entendido que tenía que reparar el intestino
de alguna manera de Camilo, porque esto Habías, era habías juego. entendido que tú tenías un chiquito con una enfermedad autoinmune. Eso Sí, estaba claro. Pero no te ofrecía la medicina no, convencional la forma en que íbamos a poder regular desde la alimentación estos parámetros tan fundamentales. No te lo habían no, ofrecido. Perfecto. no. Y No entonces, tenía ni idea yo. Para mí, no sé, autoinmune, corticoides, todo lo que puedo entender en ese sí. momento. Y entonces ahí me contactó, o sea, me empezaron a mostrar lo que era la alimentación baja en hidratos. Está, leemos, o sea, uno de la base de la información del grupo es el libro del doctor Berenstein, que es un médico diabético tipo 1 de los 16 años, que él tiene la ley de los pequeños números, es decir, si yo como bajo en hidratos, las correcciones van a ser bajas y por lo tanto los errores van a ser pocos, porque yo manejo menos volumen de insulina y menos volumen de carbohidratos. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar fisiología y entendí por qué no hacía falta atiborrarse de carbohidratos si uno tiene en el cuerpo la manera de funcionar, de Ahora, productos de Juli, te glucosa. interrumpo porque no quiero perder las preguntas que te hacen. Ya quieren saber cómo encuentran a ese grupo, que por supuesto después vamos a dejar bien tu Instagram para que te pregunten. ¿Cómo encuentran ese grupo? Lo que se, si quieren me pueden escribir a mí y yo les envío el enlace del grupo y entonces Ahí está. podemos, es un grupo de diabetes y low carb, así se llama. Ahí está, por eso, diabetes low carb, y que te escriban @doctora, todo el nombre, no, no es DRA, es No, todo junto. doctora Julieta Domínguez. Lo vamos a repetir después de vuelta. Y lo increíble de este libro, que me encantó leer el prólogo, porque este hombre, no sé, es un santo, realmente era ingeniero, Sí, es ingeniero, perdón. sí, Y es de ingeniero. ingeniero, números, justamente, sufrió enormemente todo el recorrido de ser diabético tipo 1, mal llevado desde lo nutricional y además desde aquellos años, 1946, que todavía no teníamos muchísimo los adelantos que tenemos ahora, y complicaciones varias, hasta que, bueno, descubre por su ser tan numérico, de controlar tanto sus glucemias, 5, 6 y 8 veces por día, darse cuenta cuando subía, cuando bajaba y cómo estaba con la alimentación. Y por eso es que, la verdad, una maravilla este hombre. Pero cuando quiere dar a conocer su método por el cual él había revertido muchas de sus complicaciones a través de la alimentación y bajando sus dosis de insulina, ¿qué pasa? No lo escuchan. Justamente, hay algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. No lo escuchan, no le dan bolilla ni en las principales revistas porque él no era médico. Entonces se recibe de médico nada menos que me parece que para los 50, porque empezó a Sí, estudiar pasado los 45 años. Impresionante. Y después sí fue médico y se dedicó a la diabetes, pero en realidad ingeniero. O sea que la verdad, honores totales a este doctor y bueno, y a todos ustedes, sus seguidores. Maravilloso. Haciendo ese hincapié porque ya vas a ver que vas a tener consultas, te van a empezar a llamar, Juli, ¿eh? Pero bueno, es el precio que hay que pagar, ayudar a los otros. Sigamos entonces. Un mes, ¿y qué pasó? y bueno, yo digo las chicas porque, bueno, ahí en el grupo, la verdad que es un grupo de soporte cuando uno empieza, porque de conversaciones un sábado hasta las 11 de la noche, porque yo preguntando y preguntando y preguntando y qué le doy, cómo hago, porque en principio lo que me pasaba es que yo ponía la insulina al mediodía y me lo llevaba al colegio Camilo y me quedaba en el colegio a las horas porque me daba terror esa insulina, que me hiciera una hipoglucemia y yo con comida. Entonces, bueno, ahí una de las estrategias era empezar a hacer una a la noche, una comida sin carbohidratos o baja en hidratos de carbono, y entonces ir probando. Bueno, yo probé la primera noche y fue una noche muy tranquila, donde no tuve que colocar insulina rápida, porque lo que hice fue esperar, en vez de poner previamente la insulina, como no sabía qué efecto iba a tener, fue darle la comida, una tortilla de verduras con carne, la comida, y no poner nada. Y vi que toda la noche se mantuvo bien y yo no tuve que corregirlo con esa insulina. Que está bien si necesitaba corrección, pero quería decir que iban a ser noches más tranquilas. Yo no iba a tener que estar atajando hipoglucemias o alimentando esa insulina. Y, Pero me y imagino la primera noche que estarías con un ojo abierto. sí, no, es que Me no se imagino. duerme. No Después del sé, debut no no se sé, duerme durante muchos meses. por eso. Después hay Y que verte a vos, por favor, te lo pido. Porque ahora duermo esto no fue. bastante más. Claro, claro que sí, claro que sí. Y entonces empezaste y te diste cuenta que comiendo qué cosas, ahí sí me gustaría que lo contaras un poquito más,
conseguiste y contá lo que conseguiste. Bueno, en ese mes, yo la siguiente noche de eso, porque la acuerdo muy bien, directamente decidí que todo el día iba a ser así, que no me iba a quedar solo con la noche, que esto, bueno, es todo así. Esto Cami es una persona que toma sus decisiones y que entiende mucho de lo que le pasa. Entonces yo le dije, mira Camilo, yo lo único que no puedo hacer es hacer insulina por vos, pero sí puedo hacer lo que vos quieras. Hay una forma de alimentarse que va a hacer que estemos más tranquilos, que no estemos todo el tiempo midiéndote a ver qué pasa, que tengamos miedo de que hay una hipoglucemia, pero lo que yo te pongo en el plato hay que comerlo, hijo. Yo voy a buscar la manera de que a vos te guste, pero es esto, sí, se llama alimentación saludable, le dije yo. Le digo, podemos hacer esto o podés seguir comiendo como venías comiendo y está todo bien. Y si un día tenés ganas de decir, no, mamá, quiero ese paquete de galletitas, me lo quiero comer, también está bien. O sea, está todo permitido, pero yo siempre te voy a ofrecer primero esta alimentación. Y él me dijo, no, mamá, yo quiero probar con la alimentación saludable. Y lo que nos pasó es que dejamos de tener que corregir antes de cada comida con insulina rápida. Y después me pasó que fui teniendo que bajar incluso la insulina que se llama basal, que es la insulina que uno tiene de base durante todo el día, y actualmente y desde ese momento, desde los 2 meses, nos manejamos solo con esa insulina por ahora. Quizás en algún momento cambie el requerimiento, pero bueno, en este momento él puede manejar su vida poniendo una única dosis de insulina por la mañana, que es el momento en donde nosotros encontramos que le va mejor, y come. También estuvimos siguiendo algunos consejos, hay una cuenta, en principio que mirábamos en Instagram, se llama The Glucose Goddess, o la diosa de la glucosa, como para ver ahí aprendimos que convenía que el desayuno, la primera comida fuera algo salado y no algo dulce. Entonces empezamos a buscar opciones y ahora la que más le gusta es el come un tostado de jamón y queso, solo que ese tostado es con pan que elaboro yo, que es bajo en hidratos con harina de frutos secos, por ejemplo. Después al mediodía, ¿no? Come verduras, carne, manzana, en este caso la vamos usando porque también como él hace actividad física, la usamos estratégicamente para que la consuma, lo ayude y tampoco lo lleve a una hiperglucemia. Eh, y eso come simplemente, come muffin, come barra de granola, yo le hago medialunas, todo con harinas de frutos secos o de coco. Y básicamente cuando me dicen que come, yo digo comida. Está Carne, bien, pero frutas, ahora verduras. lo vamos a volver a repetir porque de eso han preguntado bastante, pero yo sé que hay varios médicos que nos están en este momento escuchando y a mí me gustaría que vos recordaras con cuánta insulina te propusieron además comenzar, cuánta insulina vos le dabas al principio y cómo después llegaste a los niveles que llegaste, que me parece, si mal no recuerdo, son 7 unidades internacionales. ¿Y qué insulina fuiste usando? Sí, siempre usamos la misma, las mismas insulinas. En diabetes se usa una insulina basal, que es la insulina que el cuerpo necesita para mantenerse durante todo el día, y la que es para justamente con las ingestas ir corrigiendo esa glucosa que hay, para que pueda entrar a las células. Y se llama insulina rápida. En principio salimos con 5 unidades de insulina basal, que al inicio de la alimentación low carb bajamos a 3,5, y después, que eso lo fui probando yo con él, y después también tenía indicado entre 5 y 10 unidades de rápida, dependiendo de cómo todo le fuera, de lo que fuera comiendo y cómo lo fuera comiendo. Y bueno, esa insulina rápida ahora la tenemos por si eventualmente está con alguna enfermedad o alguna ingesta, algo que quiera comer. Bueno, que yo sé que, no sé, una manzana, yo ya sé cómo corregirlo para que él ingrese toda la glucosa, aproveche toda la glucosa de ese alimento. Pero en general solo ponemos entre 7 durante el verano y hasta 10 en el invierno, llegamos de insulina basal a la mañana y con eso él está bien todo el día. O sea que hacemos una sola indicación de insulina para todo el día, haciéndole, bueno, él tiene el dispositivo para las mediciones de Sí, glucosa él y vos te tiene podés ir, decime los monitoreo promedios, continuo. monitoreo, ¿cuál es el promedio? Y el promedio de glucosa está entre 80 y 90 durante el Bien. día con la actividad. Y a la mañana en promedio, ¿con cuánto aparece? Y entre 60 y 70 es lo más frecuente. Bien,
Buenísimo, buenísimo. Obviamente, y acá viene el tema de que es un niño, porque es bastante diferente considerar a un chiquito de 6, ahora 8 años, con un adulto. Y el crecimiento, y no es que la insulina va a ser inicialmente fundamental para crecer, y por eso yo calculo que los diabetólogos también están en pediatría, ¿no? Observando que le vamos a subir más los hidratos para que después venga la insulina por detrás. A mí Decime me qué daba el pasa. mismo miedo. Claro, por eso quiero saber esto de los percentilos, de los cuales yo no sé nada, pero me imagino que lo estás chequeando vos y no sé cómo te manejas con los médicos de la medicina convencional. ¿Cómo es eso? No, Cami tiene su pediatra que compañero mío, incluso del secundario, Bien. acá donde vivimos, y lo ve bien, porque él lo revisa y lo ve bien, así que no hay inconvenientes. Y él sigue siempre con el mismo percentilo desde que nació. Nosotros somos más bien de una contextura menuda y tiene la misma contextura que tenemos papá y la mamá, que está entre el percentilo 25 y el 50. Siempre está ahí. O sea, acerca uno, baja, pero siempre está ahí. Lo que sí notamos nosotros como familia es que cambió su conformación física. Antes era más bien un nene flojo, de músculos fofos, y ahora uno lo ve y es todo fibra. Y a veces lo queremos agarrar a UPA todavía o sentarlo encima y cuesta porque está duro. Qué Y le bueno, decimos, está bien qué firme. bueno. Y hablando, además de la formación, del crecimiento y del músculo, verdaderamente él tiene ahora más energía. ¿Cómo es su actividad física? ¿Cómo responde con respecto a eso? Bueno, primero se levanta a la mañana que tiene una energía que con el padre nos miramos como diciendo, Dios, ¿Ahora qué regalame un hacemos? poco de esos cuerpos cetónicos que Sí, tenés. Y, claro. y, perdón, me olvidé la pregunta. Bien, y entonces él, por ejemplo, dos veces por semana hace natación, 3 veces por semana va a atletismo, 1 hora y media, y los sábados por la mañana va a una escuela deportiva donde hace un poco de todas las actividades, está 3 horas con amigos, compartiendo distintas actividades físicas, pero tiene una vida normal. Eh, Puede ir a hacer cualquier deporte sin estar con miedo de tener una hipoglucemia o tenerle que estar dando de comer para poder afrontar una actividad deportiva. Entonces, y en relación justamente a eso, ¿no? A cuánta actividad deportiva está haciendo y al mismo tiempo las comidas, ¿cuántas veces por día come? ¿Y cuánto tiempo vos, que sos vos sos el páncreas de tu hijo, así me parece que estás ahí dibujada en ese puesto, ¿no? ¿Estás bien haciendo ayuno? Porque eso sí que es como un pecado para la infancia y encima en el caso de la diabetes tipo 1, de verdad te lo digo. Yo calculo que para todas las asociaciones americanas y no americanas de diabetes eso suena muy disruptivo, ¿está? Sí, ¿Cuánto vos que sos la doctora en esto, más que nadie, puede decir, está en ayunas y está bien? ¿Cuánto de eso? él, yo también sé con qué comidas él puede tolerar ayuno y también si, por ejemplo, porque estuvo enfermo, tiene más dosis de insulina, yo sé que no va a tolerar tanto ayuno porque estamos pasados de insulina, entonces eso es algo que ya aprendimos. Pero él hace básicamente 3 comidas por día, porque también por esto de la microbiota fuimos trabajando con Cami que si uno no tiene hambre no come, pero que cuando se sienta a comer tiene que comer bien. Uno hace lo que puede, todos tenemos nuestros días, pero en general él desayuna, almuerza y cena. Raramente merienda, en realidad está en el colegio en el horario de la merienda, pero él lleva su colación y si tiene ganas come y si no, no. Yo a veces le pregunto para saber si tengo que apurar un poco la cena, algo mientras estaba en el colegio o no, pero Hola. Juli, hola. ¿estás de vuelta ahí? Porque como que te Sí, desdibujaste. acá Volví estoy. a decir, estabas diciendo lo de toma la merienda, pero está en el colegio. Y ahí Sí, es a demanda. Si él la quiere tomar, la toma. Yo a veces le digo, y él, porque siempre tenemos un lema de que no se come si uno no tiene hambre, que hay que tratar de siempre, si el cuerpo va a recibir alimentos porque uno tiene hambre, porque siente que lo necesita, es un aprendizaje, porque él al principio me decía, mamá, yo no sé qué es hambre si tengo hambre, ¿cómo es tener hambre? Me decía. Entonces, bueno, lo fuimos aprendiendo y entonces
él va haciendo la colación y a veces me dice, papá, comí sin hambre. Bueno, no pasa nada, hijo, le digo, vos podés comer todo lo que quieres. Si un día querés comer más cosas, vos tenés que avisarme nada más. Si quería, no sé, por ejemplo, a comer Oreo que le convidaron, solamente me tenés que avisar qué fue y cuánto comiste, porque yo así te puedo ayudar. Pero bueno, en el día a Excelente. día hace 3 comidas o 4 con esta colación que puede hacer cuando está en el colegio. Bien. Te están pidiendo que hables un poquito más cerca, quizá porque Sí, se escucha muy bajita la voz, sí, ¿sí? Debe ser por el micrófono. sí, Pero lo que pasa es que tengo aquí auriculares y un micrófono cerca, correcto, que yo ¿entiendes? me pongo. Así que por eso se está perdiendo un poquitito, ¿sí? Ahí me Por otro ayuda. lado, te están refelicitando, mamá doctora, dice, ¿eh? Gracias. Mujer, mamá y médica, mira, las tres M's. Ahora, entonces, en promedio, y obviamente cuando Cami está saludable, no tiene ningún resfrío, nada, ¿cuánto tiempo hasta el día de hoy está él bien y en ayunas? 12 horas, porque es la que hace durante el sueño. Nosotros, considerando la resistencia a la insulina y la fisiología humana, intentamos que la cena no sea más allá de las 9 de la noche. Que Bien, la idea es que lo más temprano que podamos, entre 8:30 y 9 de la noche, cenamos. Y como él después se va a dormir 10:30 y duerme por lo menos hasta las 8 de la mañana, 9, 10, pero en promedio hace 12 horas de ayuno. Que no es un perfecto. ayuno, o Entonces, sea, él se levanta y desayuna, ya está. pero Eh, es una maravilla, estamos hablando de diabetes tipo 1 y en un niño con variaciones que a veces hasta las emocionales, y sabemos sí, perfectamente que el cortisol puede variar de día en día y puede vos con solamente eso tener parámetros diferentes de glucosa por la mañana. Yo quiero creer que cuando, porque también me han preguntado, ¿no? ¿Qué laboratorio hacemos en un chiquito así? ¿Con qué lo seguimos además de la medición de glucemias diarias? y Eh, hacemos, bueno, la contame hemoglobina. vos, porque hace poquito hicimos la consulta y lo llevamos a Ateneo también, en Ateneo de Eimo, que estuvo buenísimo, pero justamente lo rutinario que hacías vos, ¿qué era? Hemoglobina glicosilada, que es el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses, para ver si hubo en algún momento, es decir, si el cuerpo está glicando esas proteínas de más y eso está haciendo que por la diabetes se afecte su cuerpo. Después todo el perfil que todos conocemos del colesterol, el clásico. También se estudia todo el perfil tiroideo porque muchos pacientes diabéticos comparten la autoinmunidad de la diabetes del páncreas y de la tiroides, Ujú. y todo lo que es medio interno, su ionograma, su hemograma. Básicamente esa es la rutina general para un paciente diabético tipo 1. Y la pregunta que seguro van a hacerme, ¿cómo daba el colesterol y los triglicéridos? Bien, lo que yo ya sé ahora es que con la dieta baja en hidratos de carbono, en principio suben, y suben, en Camilo subieron mucho. Em, pero bueno, yo ya sabiendo que esto iba a pasar, después repetimos otra vez su laboratorio y se normalizó. Se normalizó para los parámetros de un paciente que hace bajo en hidratos, pero sobre todo sus triglicéridos son muy bajos, su Es HDL, que la gente conoce como colesterol bueno, muy alto, y excelente. tiene una LDL que a mí me deja tranquila porque sé que está transportando las hormonas que necesito. Maravilloso. Justamente por eso está como los grandes deportistas de élite que cuando hacen el ayuno y al mismo tiempo entrenan en ayunas, sus cuerpos cetónicos van a subir por producción normal de su hígado, con el control de la insulina que tienen ellos normal. Y acá viene Julieta, mamá médica, a hacer la insulina de su chiquito. O sea que acá nada más que y nada menos el mérito de que vos estás controlando esa producción. Pero lo que la gente no sabe es que la producción de los cuerpos cetónicos en paralelo es con la producción de colesterol. Y Exacto. eso cuando estudiamos bioquímica lo vemos con toda realidad y es la naturaleza misma. No hay cambios de hace 200.000 años o incluso yo no soy veterinaria, pero creo que en los animalitos salvajes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hacen ayuno, bueno, hay una síntesis en común que no se puede evitar, en donde suben los cuerpos cetónicos y al mismo tiempo sube el colesterol. Pero como subió, bajó también, ¿no? Y hay una Sí, regulación. exacto. Y Ujú. además
tienen las bondades de muchas cosas, como también lo estudiamos en los cursos. Que tengamos cuerpos cetónicos hoy lo sabemos, no en exceso, por eso vos sos el páncreas de tu Exacto. chiquito y venís con esa insulina para normalizarlo. Genial, porque estás cuidando exactamente el crecimiento de tu hijo, pero no que se transforme en lo que hoy sabemos de síndrome metabólico, porque me parece que lo que hubiera seguido con las viejas indicaciones es que hoy ya tuviera un síndrome metabólico, Una en diabetes virtud, tipo 2 agregada. sí, exactamente, o sea, y en virtud de tener hiperinsulinismos exógenos, pero al fin con hígado graso, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido, una maravilla. Y ahora volvamos, tenemos dos temas recontra importantes y ya nos pasamos la media hora. Volvemos al tema de la inmunidad, porque esto es maravilloso y quiero insistirlo. Vos te arrancaste con todo esto habiendo leído el tema del intestino. Después fuiste preocupada para ver qué hacíamos con los niveles de insulina que subían y bajaban. Pero ¿qué pasó con esa inmunidad que sé que le midieron al principio, ¿no? Anticuerpos, anticélulas beta, antislote. Contanos un poquito de eso. Bueno, en el momento del debut se hizo justamente porque el diagnóstico de la diabetes, del tipo de diabetes, uno busca los anticuerpos que van contra estas células beta, que son las productoras de insulina del páncreas, y tenía absolutamente todos los anticuerpos que pueda haber altos, en un valor muy alto. Cuando hacemos el laboratorio a los 6, 8 meses, a los 8 meses, bueno, el título de los anticuerpos, ya no había más anticuerpos contra el páncreas. Hay uno solo que estamos chequeando que estaba ligeramente por encima del nivel superior, pero el resto todo negativo. Si uno mira ese laboratorio, no sabe que el paciente es diabético, porque realmente no hay rastros de la autoinmunidad. Impresionante, impresionante. ¿Y vos Yo considerás no lo podía creer. tal cual? Tal cual, gracias, naturaleza, Dios, lo que vos quieras, pero en realidad también, a esta parte científica que nos estamos acercando ahora, el gran cambio de esa inmunidad, vos a qué se lo podrías dedicar o razonar. A la alimentación y a los cuerpos cetónicos. Esas dos cosas, maravilloso, o sea, que son inmunomoduladores por un lado, y si no tuviéramos esa producción controlada de cuerpos cetónicos, no hubiéramos tenido quizá esta bondad, ¿no es cierto?, sobre su inmunidad, que además de ser inmunomoduladores, además de todo ello, sabemos cómo regenera a nivel del ADN, no del todo, pero sí, ya habíamos comentado trabajo de investigación de muchas, de un montón de células, en particular de las células beta. Yo también estudié bastante de la neurona y bastante del cardiomiocito, ¿no? O sea, tienen efectos de cuidar, incluso mutaciones del ADN, así que anticancerígenos, antiinflamatorios, inmunomoduladores. Todo eso le damos el título a los cuerpos cetónicos absolutamente regulados por la insulina. Entonces, inmunidad se reguló, no tenemos más. Lamentablemente, dañó en el momento que pasó, como si fuera un volcán en erupción, a la célula beta, y esa célula beta no alcanzó a poder defenderse y murió en gran parte. Bueno, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero por ahora está haciendo con una inyección de insulina por día una vida normal gracias a esta alimentación y este hábito, porque también es un hábito completo. Cómo ustedes le manejan las emociones, pucha, no es poco, ¿eh? No es poco eso, porque es un capítulo muy grande. Y entonces, ahora sí, me encantaría que nos cuentes, si querés, cómo fue el camino de esa alteración del neurodesarrollo, porque eso sí que es la frutilla de la torta para este vivo. Sí, Cami tenía o tiene un diagnóstico de una condición que es una condición de tener el espectro autista, es una dificultad en el neurodesarrollo. A los 18 meses, 20 meses, nosotros vimos algunos de los signos que nos llamaron la atención y bueno, a partir de ahí se hizo ese diagnóstico y comenzó con las terapias típicas que se hacen en el abordaje de estos pacientes. La verdad que él fue respondiendo muy bien, pero en el momento del diagnóstico iba con acompañante terapéutica al colegio, tenía su psicoterapia, su terapia sensorial, ocupacional, eso quise decir. Y bueno, la verdad que lo que vieron sus terapeutas y sus profes de natación, es que
a los 6 meses, también coincidió con todo esto de estar con este tipo de alimentación. Camilo tenía otra energía. Hay algo que nos pasaba siempre que a las 6, 7 de la tarde la energía de Camilo caía y a él le costaba mucho ir a las terapias, permanecer en las terapias y llegar a casa. Estaba agotado, uno lo veía agotado que decíamos, bueno, está caprichoso, quiere mimos. Y después nos dimos cuenta que es algo que le pasa ahora, que, que a él normalmente la glucemia le baja en ese horario. Entonces, si él estaba justamente con una merienda alta en hidratos y todo lo demás, era un agotamiento. Y ahora tiene una energía que no puede ser de lo bien que se lo ve y recibió el alta de sus terapias. En realidad recibió el alta de sigue teniendo su condición, pero ya no va a la psicóloga, ya no va a la terapia ocupacional, ya no tiene acompañante terapéutica, va a la colonia, puedo mantener una conversación con él, algo que antes no me pasaba, que podíamos charlar muy poquito, ahora, bueno, él tiene sus amigos, extraña, expresa sus sentimientos, es algo que, como te contaba, con el papá decimos que la diabetes le vino a curar el autismo, no es que se pueda algo curar, pero lo decimos así, porque el cerebro de él es increíble cómo necesitaba grasas, necesitaba esos cuerpos cetónicos y bajar la neuroinflamación, que era lo que lo estaba intoxicando, creo. Haciendo hincapié en que la diabetes con la visión de que ustedes lograron tener y el tratamiento que ustedes lograron tener, que de verdad te lo digo es no solo maravilloso, sino que para mí es único. No lo he escuchado hasta ahora en pediatría, sí en adultos, pero en un chico que a su vez tenemos que regular el crecimiento, cosa tan delicada con su metabolismo, y ni te digo después el desarrollo hormonal, que ya con el entrenamiento que van a tener para los 12, va a ser maravillosa la llegada de la testosterona. O sea, la testosterona la esperamos con bombos y platillos, ¿entendés? Porque el desarrollo muscular de él va a ser posiblemente que la insulina todavía sea menos necesaria. Uh-huh. Que sea necesaria, pero que se desarrolle un tema de bajar la insulinoresistencia Uh-huh. y ya con el entrenamiento que estamos teniendo en todos estos capítulos, ¿no? Así que eso que yo te escuché, ¿no? La diabetes vino a curarle por lo menos el trastorno o a mejorarle el trastorno del espectro y verdaderamente a cambiar esa conducta que sí se ve en cualquier otro chico que no tiene diabetes tipo 1, ¿no? Y ni decir los capítulos de epilepsia para lo cual llegó la dieta cetogénica. ¿Podríamos decir entonces que en algunos momentos de la semana o de algunos días Cami está con una dieta cetogénica y de repente vos decís, no, hoy te voy a dar un hidrato de absorción, o sea, de estos de almidones resistentes? Contame Sí, eso, que, si pasa realmente por algún combo de dieta cetogénica. sí, depende del día y hay veces que él me lo pide. No, mamá, quiero, porque él tiene muy claro que su comida preferida es la carne con grasa. Entonces me dice, mamá, quiero carne con grasa. Y cuando él me dice, es como que por ahí no le interesa tanto los hidratos y me separa la verdura y se queda comiendo carne directamente, o sea, hace como una dieta keto carnívora. Pero también hay veces en donde si yo lo noto que está con más resistencia a la insulina, que está em, resfriado, él está mejor si yo lo mantengo con una cetosis alta. Yo me doy cuenta que él está más cómodo que si le pongo más cantidad de hidratos. Pero eso lo vamos regulando dependiendo del día y yo también, si tuvo mucha actividad física, yo sé que los hidratos los vamos a poner ese día. Pero los días que no tiene mucha actividad física, por ahí los va a aprovecho a bajarlos porque justamente prefiero que tenga más carga los días de que está perideporte por el tema de darle al cuerpo glucosa y para que después también almacene y bueno, produzca glucógeno, que almacene glucógeno, que es algo que yo quiero que tenga por una emergencia que tenga en el deporte, pueda resistir la actividad física de otros días. Perfecto. ¿Y qué tipo de hidratos es lo habitual que le das? Manzana, plátano macho, los almidones de las verduras, básicamente. Quizás también lo recibe de la harina de almendra, de coco, pero es muy poquito, pero Claro. de las verduras lo recibe. Por eso, pero en principio no es lo mismo la fructosa de la fruta que ya el hidrato de la verdura verde. Por eso acá No, estaban exacto. preguntando Exacto, no cuánta fruta de los comía. zapallitos, de brócoli, por ejemplo, el coliflor, que también lo usamos en distintas preparaciones, de la cebolla.
Perfecto, por eso. Estamos hablando de las verduras y no precisamente de la fructosa de la fruta. No, Esa es porque una de aparte las... la única que come es manzana y la vamos usando para por ahí perientrenamiento, pero porque yo sé que sube rápido en él y me sirve para eso. Excelente, pero realmente lo que vos me estás diciendo es cómo le tuviste que dosificar la grasa y a veces aumentando la grasa, a su vez la resistencia de él, igual que ocurre en un chico o en una persona no diabética, se prolongó mucho más en cualquiera de sus ámbitos. La glucosa estaba baja, pero se mantuvo bien, o lo despertaste con glucosas bajas y estaba bien, ¿no? Exacto, sí, no, él a veces, por ejemplo, puede llegar de entrenar un día entre que se ducha y va a cenar y tiene una glucemia de 55, 60 y yo le voy preguntando cómo se siente y vamos midiendo y él me dice, no, mamá, yo estoy bien. No, ha pasado que quizás tiene un evento de hipoglucemia porque tuvimos que corregir con rápida y tiene y me dice, mamá, siento que, que estoy temblando un poquito, que tengo frío. Entonces él eh, entiende o se da cuenta cuando está teniendo un evento de hipoglucemia, me avisa, pero con respecto a cuando esto es como un deporte, como yo, no es una hipoglucemia producto de que yo administré insulina desde afuera y es algo deportivo, que porque el cuerpo está requiriendo más, es algo mucho más tranquilo y él aparte en ese momento tiene los cuerpos cetónicos altos, entonces su cuerpo está teniendo energía, su cerebro está Exactamente. acostumbrado. Exactamente, lo importante es eso, que su cerebro está acostumbrado, porque si no estuviera adaptado, igualmente tendríamos problemas Sí, hasta de desmayo. Acá nos están preguntando, con la fructosa no se necesita insulina. En principio, si hay una llegada pronta sí, de fructosa, va a llegar a incluso producir un poquito de insulino sí, resistencia, que sí. eso es lo que puede producir la fructosa. No obstante, después ya sí le va a dar un camino de energía, sin problema, se transforma y llega a producir ATP. Así que por esa razón es que Juli le da una manzana y sabe que con eso pero está en relación al deporte, Sí. no es que te va a quedar ahí como después como grasa. Así que en ese sentido fantástico. Y al final, después hicimos una consulta con ortomolecular, a ver qué más cosas podían ayudar en todo el recorrido molecular, especialmente de Cami. ¿Y qué hicimos? Contame. Y lo principal, yo fui aprendiendo porque estoy dentro del, de EIMO, que ese colesterol que él tiene saludable también hay que mantenerlo antioxidado, es decir, que no sea un colesterol que pueda transformarse en un problema. Así que tiene sus dosis de omega 3 que son beneficiosas en un paciente diabético, en todo, pero en un paciente diabético muchísimo más porque contribuye con su resistencia a la insulina, vitamina C, que a él le cuesta incorporarla desde la dieta, entonces es importante también, nos ayuda con ese colesterol y con millones de procesos de él. Después todo lo que son los oligoelementos, el magnesio, el selenio, el zinc, y está teniendo L-taurina también, está tomando ahora, que nos ayuda con la inmunidad, porque cambia algunos eventos de broncoespasmo, tiene muchísimo menos, pero desde los 2 años tuvo mucha historia de patología respiratoria. Este invierno la verdad que ha sido un paseo comparado con los otros inviernos que teníamos. Y está Mira, con vitamina A, también por esta razón, vitamina D y vitamina K. Sabemos la importancia hoy cada vez más de la vitamina D. Y entonces estos son todas las intervenciones que ha ido teniendo en este último tiempo y que estamos incorporando de a poco bien, o sea que en su estamos diario. actuando un poco además con un niño, nada menos que de 8 años, mira que a veces ¿no? La medicina convencional nos viene a decir que no hay comprobaciones y todo ese tipo de cosas, pero estamos hablando a nivel molecular y en este caso especial es en donde el omega 3 va a cumplir una función por su TEA, trastorno espectro Sí, autista. Le va a por su ayudar cerebro. muchísimo Sí, en sus conexiones cerebrales. Le va a ayudar porque es un gran inmunomodulador, así que podríamos estar hablando de que la inmunidad también se quede quieta por allí y le va a ayudar con los receptores de insulina porque va a aumentar de alguna manera epigenética la adiponectina, a ver si todavía podemos bajar esa insulina un poquito más para que no tenga
miles de factores hay de insulinoresistencia, pero los vamos a estudiar. Así que el omega 3 tiene 3 indicaciones maravillosas. Y encima, como bien dijiste, yo me había olvidado del tema broncoespasmo, o sea que también tenía otro foco Sí, de exacto. toque de la inmunidad, importante. Sí, Entonces ahí la segunda inmunomoduladora, y lo vamos después a dosificar, a ver hasta dónde llega en su plasma la vitamina D, para llegar a niveles altos, arriba de 60, contrario a lo que por ahí muchos pediatras puedan decir. La K, porque ya sabemos que no se puede dejar a la D solita para que no tenga arterias calcificadas, y la A para que ayude bastante también en el desarrollo de su inmunidad, porque exacto. produce proliferación de los linfocitos T y B. Fantástico. Y hay una preguntita que en la diabetes siempre nos hacemos, y especialmente en la diabetes tipo 2 también, con hiperinsulinismos, antes de que lleguen a ser diabéticos, que es el potasio. Y tú sabes perfectamente que una insulina por demás te puede bajar el potasio en forma peligrosa. Entonces, casi seguro que Cami tiene un potasio sin necesidad que hasta se lo demos, porque la insulina es mínima, ¿no? Exacto. Entonces, el ionograma, y en un chiquito que hace mucho deporte, que se puede Sí, acalambrar, etcétera, etcétera, imagínate si tú venías con insulinas como antes, con correcciones todo el tiempo, más vale que te avivaras del potasio, porque sí. le ibas a estar pudiendo producir una hipocalemia. En este caso, ¿tenemos idea de cómo anda con el potasio, Cami? Hasta ahora todos los valores que siempre le fuimos haciendo están normal, están dentro del rango normal de en el medio o quizás un poquito alto, pero en el medio. Excelente, O sea, es que tiene que ser ahí. así. ¿Le damos agua de mar? En, en lugar de que la tome, lo que yo conseguí es justamente la sal de mar. Lo que se hace es deshidratar el agua de mar y que esa sal yo la uso para las preparaciones de su comida del día a día, la usamos todo el tiempo. Pero maravilloso, estamos hablando de que las sales de mar, la diluís y está, así que le están entrando todos los oligoelementos, además del cloruro de sodio. Maravilloso. Y magnesio, que se lo damos Sí, interesante también, por el músculo y por supuesto por todas las acciones periféricas que tiene, incluyendo su buen dormir, eso, todo eso para que sepamos que ortomolecular también llega a los chicos y que en este caso tiene varias indicaciones. Y por supuesto, acá están preguntando vitamina C, sí, por supuesto que le da una dosis. Ahora, como decías, este invierno fue más tranquilo mucho, que otros. Entonces, por mucho, eso sí. estamos hablando de modularlo, ¿no? Así que bueno, el TEA, la diabetes tipo 1, el broncoespasmo, el crecimiento, que todo el mundo puede poner el grito en el cielo. ¿Cómo estás haciendo ayuno en un chiquito diabético tipo 1 de 18 años? Pero es un disparate. Es como acá el testimonio de Julieta, no tenemos que ir al paper, tenemos que ir a la casa de Julieta. Eso es lo que tenemos que hacer todos los médicos para Tenemos decir, que che, volver al pero paleolítico. no, esto no puede ser, esto no puede ser. O sea, después juntemos los papers, pero antes de subirnos a un estrado, a hablar con un paper en la mano, tenemos que ir con Cami. Eso es lo más importante. Ah, por supuesto. Así que imagínate el porvenir que tenés vos difundiendo todo esto, ni te digo. Por eso yo quiero seguirte muy de cerca a ver cuando llegue la pubertad y todo, ¿eh? Sí, Porque esto es yo una... me estoy, por eso quiero hacer toda la maestría completa en ESMO, porque quiero Sí, estar no, bien no. lista. Vamos a estar ahí y por otro lado el temita de la disbiosis. Primero porque la disbiosis la tenemos todos, porque esta contaminación ambiental desde los Sí, metales pesados en adelante no la podemos evitar realmente, pues no viviríamos en este planeta, pero sí la vamos a seguir de cerca. sí, Entonces así, esa permeabilidad intestinal la tenemos lo más segura posible, vamos a ver los metabolitos de las bacterias malas, que el otro día cuando hice el vivo con, ¿cómo se llama? Gabriel, se me fue de la cabeza el apellido, Vinderola, que es yo le digo el más difusor en Argentina de todo lo que es microbiota, me dijo, está bueno que lo sigamos con los metabolitos, así que por eso sí, no hacemos los gases expirados, sino que medimos los metabolitos de la disbiosis en orina, y con sí, eso no estamos modificando el intestino para nada, y de acuerdo a eso lo tenemos que mantener en los niveles más normales bajitos. Y ahí sí, estamos tranquilos con respecto a eso, ¿está? Y ahí lo emocional también va a tener que ver, así que nos encargamos, en caso de necesidad, de neurotransmisores. No te olvides que la taurina, además de estimular su inmunidad, también es un estabilizador de las membranas de las neuronas, que para estos chiquitos viene bárbaro. Amén de que está fantástico, Cami, pero de paso cañazo. Son muchas cosas que van en común compartiendo efectos en nuestro cuerpo. Así ujú, que conocer la ortomolecular también creo que te abre un camino, wow,
Y para todos tus pacientes, para todos A los mí me ojitos tiene que estás tratando. maravillada. Pero todos los ojitos que vas a tratar con todos tus pacientes. Yo creo que un oftalmólogo, y de verdad lo veía cuando empecé a estudiar esto, los oftalmólogos sin querer, sin saber, eran los primeros ortomoleculares, Sí, porque ustedes tenían cosas de antioxidación con el usamos, tema del usamos. rayo UV, Sí, pero hace 1000 años, sí. Así que fantástico. Bueno, a ver si hay alguna otra preguntita, porque quiero, pero si no, por supuesto, ¿qué voy a hacer? Pedirte insistir primero que la sigan a Juli, que es @doctora, ponen toda la palabra, doctora Julieta Domínguez. Ese es el Instagram. Así que ahí la siguen y le preguntan todo lo que necesiten. ¿Y qué colorario final vos le darías a todas las mamás, a todos los diabéticos que puedan escuchar este vivo, que después va a quedar grabado y lo voy a subir a YouTube? Que se animen si quieren hacer un cambio, que no hace falta seguir, que las pautas actuales no son las más saludables y que nosotros, que nuestro cuerpo tiene manera de sanar si le damos todo lo que necesita, que es desde el deporte, de estar al sol y desde la alimentación, de no agredirlo, de buscar que la alimentación que llevamos hoy es muy agresiva para los seres humanos y que eso es fundamental cambiarlo y que consulten con un profesional que esté alineado en lo que piensan, que no se queden con una opinión, eh, que busquen, porque hay profesionales, bueno, la doctora y todos los que se están formando, que saben del cuerpo humano y que lo pueden ayudar y uno puede tener una vida normal, sin enfermedad o con la menor cantidad de medicación posible. No es normal que cada vez tengamos más medicación y más chicos tan enfermos desde tan chiquitos, porque uno se pone a pensar y qué clase de adultos van a ser. Lo Exactamente, y vos podemos lo ves ayudar. en consultorio, vos lo ves en consultorio sin duda. Yo quiero agregar a esto, en honor a una médica nutricionista luchadora de esto, que falleció hace un par de años, la doctora, la licenciada Sarah Hallberg, en Estados Unidos, porque ella llegó al Congreso de los Estados Unidos. Y en el Congreso de los Estados Unidos ofreció un trabajo que habían hecho de unos 300 y pico de diabéticos, que con la alimentación low carb y cetogénica particularmente, habían enormes reversiones del problema en diabetes tipo 2, habiendo dejado las drogas. ¿tá? Entonces ella Exacto. quiso presentar eso en el Congreso para ser escuchada y lamentablemente todavía estamos esperando, ¿no? Sí. Pero en contra de lo que sigue opinando la Asociación Americana de Diabetes, que sigue poniendo las viejas pirámides con estas indicaciones de carbos tan altos. Ella también en ese episodio fue el 7 de noviembre del 2018, lo tengo aquí, la presentación en el Congreso, y pidió al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que solicitar que el próximo comité de pautas alimentarias cambiara las directrices dietarias. Así que venimos caminando, pero eso para la población mundial. Ni te digo para las asociaciones de diabetes, ¿no? Que eso también Exacto. tiene que impactar. Lamentablemente, después la doctora Sarah Hamberg falleció hace 2 años, pero bueno, en honor de todos los que Sí, estamos luchando, sí, sí, ¿no? sí, Así que porque, bueno, muchísimo. los cuerpos cetónicos, lo último que uno ve que a veces al principio cuando te dan las pautas te asustan con los cuerpos cetónicos. Y uno los mide con miedo si los encuentra, porque quiere decir que puede tener una cetoacidosis. Y una vez que uno tiene la insulina que necesita, los cuerpos cetónicos son amigos del ser humano y más de los diabéticos, porque lo protegen de todo lo que ya hablamos y protegen a las células beta restantes que hay. Entonces es Excelente importante. lo que acabas de decir. Empezamos diciendo que no tiene nada que ver la cetoacidosis con la cetosis nutricional, que vos sos la insulina y el páncreas de tu chiquito, y que igualmente a tu chiquito los cuerpos cetónicos también lo ayudan en un montón de cosas. O sea que maravilloso. Este vivo va a estar grabado, así que por favor difúndanlo. Después yo les voy a pasar el link, a ti te lo voy a pasar, así lo Sí. pueden difundir porque no tiene desperdicio. Y es todo por Juli y por supuesto por Camilo. ¿Está? Me prometieron un sándwich de esos, así que lo estoy Sí, sí, esperando. sí, vamos a llevarle Yo, unos yo pancitos. quiero mi sanguchito de pan de harina de almendras. Sí, Ahí está. sí, Muy bien. Muchísimas sí, gracias bueno. por tu tiempo, Juli, de verdad. Gracias, Doc. Una Gracias gran, por la gran invitación. emoción. Un abrazo muy grande. Gracias. Chao. Chao, chao.